Buenas tardes, mi nombre es Luis Jiménez Herrero y soy el presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS, asociación que esta tarde empieza el segundo ciclo sobre economía circular. Y me corresponde a mí en este caso pues empezar esta sesión presentando este ciclo, como digo, sobre economía circular espiral, enfocada hacia una transición hacia una circularidad sostenible. Este es un ciclo de conferencias que repetimos después de la satisfactoria edición del ciclo pasado, el año pasado, sobre este mismo tema, y que vamos a tener 4 sesiones a lo largo de este mes de noviembre. Empezamos hoy la primera sesión a cargo del profesor Javier Sandarruga, que luego será presentado por el moderador de este ciclo, José Luis de la Cruz Leiva, y seguiremos los próximos jueves 11, 18 y 25 con otros ponentes. Yo simplemente me gustaría hacerles una breve presentación de nuestra asociación para justificar por qué estamos aquí, por qué hacemos esta serie de ciclos de conferencias sobre este tema tan interesante como es el de la economía circular. Nuestra asociación, ASIPS, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo impulsar respuestas ante el cambio global para favorecer la transición hacia paradigmas de progreso sostenible. Nacimos después de la desaparición lamentable del Observatorio de la Sostenibilidad en España en 2013 y queríamos seguir la estela marcada por este observatorio haciendo realidad este lema que tenemos, que es hacer pedagogía de la sostenibilidad. Por eso organizamos continuamente foros de debate, participamos en jornadas, en seminarios, organizamos cursos en materia de sostenibilidad en el sentido más amplio y realmente estamos muy satisfechos con esta trayectoria. Tenemos una serie de líneas de trabajo que nos ha marcado nuestra propia junta directiva y básicamente pues las concentramos en los temas de sostenibilidad y resiliencia aplicados sobre todo a socioecosistemas urbanos, a los temas de producción y consumo sostenible, precisamente centrados en el tema de economía circular, economía verde, economía hipocarbónica, y en los temas de cambio climático y energía limpia, y también en los temas de capital natural y biodiversidad. Lo importante es decir que nosotros somos una asociación que trabaja en red. De hecho, somos miembros de pleno derecho de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, presidida por por Jeffrey Sachs, y también somos miembros de la sucursal en España de esta red, que es la Red Española de Desarrollo Sostenible. Bueno, en este sentido, decirles que continuamente venimos haciendo, como les decía, cursos de sostenibilidad en el marco del cambio global, colaborando con muchas universidades, como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Coruña, con la cual iniciamos también el próximo día 12 un curso también sobre economía circular. Es la 4ª edición de este curso con la Universidad de La Coruña. Hemos tenido también cursos con la Universidad de Castilla-La Mancha, con la Universidad Internacional de Andalucía, en México con la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Monterrey, y en fin, permanentemente estamos haciendo este tipo de actividades formativas a nivel universitario. También, como mencionaba al principio, con el foro permanente que tenemos con el Club de Roma, foros de sostenibilidad y progreso, pues venimos haciendo más de 25 ya eventos dedicados a distintas materias de sostenibilidad y sobre todo también concentrados en el ámbito de la economía circular. También hemos participado en distintas jornadas y seminarios. Colaboramos también con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, en los temas de economía circular. Y como digo, pues permanentemente estamos tratando de aportar nuestros conocimientos y experiencias en este sentido. Las publicaciones que hacemos desde ASIP son amplias en esta materia, a base de artículos, de tribunas de opinión, investigaciones, documentos de trabajo. Tenemos una colección propia de libros. Empezamos con un primer libro sobre ciudades y territorios inteligentes, resilientes y sostenibles. Después hemos hecho otro importante documento, un libro sobre el uso sostenible del patrimonio natural, en colaboración con el
la Fundación Banco Santander, y ahora, después de esto, estamos todavía promocionando el último libro que hemos trabajado sobre economía circular y espiral, transición hacia un metabolismo económico cerrado. Bueno, también decirles que estamos haciendo investigaciones desde hace varios años con la Fundación COTE, que somos los coautores y coordinadores junto con la Cátedra UNESCO de la UPC y RedNet sobre el informe de situación y evolución de la economía circular en España. Precisamente después del informe de 2017 y de 2019, estamos ahora presentando ya en este mes de noviembre el tercer informe sobre situación y evolución de la economía circular en España, que tiene importantes novedades. Y, en fin, incluso pues queremos hacer un mínimo activismo en ese sentido social, porque incluso pues nos hemos permitido pues promocionar mensajes a la sociedad para decir lo importante que es este concepto de economía circular, ¿no? Que es un tema mucho más amplio que el del reciclaje. Por eso, bueno, el planteamiento nuestro de este ciclo de conferencias, de este segundo ciclo de conferencias, igual que no era el primero, es que conocemos de la trascendencia de los procesos de sostenibilidad y de circularidad que van conjuntos, es decir, que tenemos que hablar de procesos de economía circular dentro del contexto y el marco de la sostenibilidad. Y que sin duda ninguna la transición de la economía circular, una economía circular, transición en materiales, tiene que ser previa a la transición energética y la transición climática. Por eso el objetivo fundamental del ciclo es seguir reforzando el mensaje a la sociedad de las instituciones en favor de esta economía de ciclos cerrados frente a este insostenible modelo económico lineal, con la finalidad de poder contribuir a la creación de conocimientos y en este ámbito y sobre todo crear capacidades para la acción transformadora, ¿no? Del modelo lineal a un modelo mucho más circular y más sostenible. Como material de apoyo contamos con este libro que les comentaba sobre economía circular y espiral, editado por la editorial Ecobook. Y nuestros mensajes clave, y con esto ya termino, son muy claros. Tenemos modos extractivistas, productivistas y consumistas que son insostenibles y por eso hay que encarar ciclos metabólicos cerrados que sean ecoeficientes y sostenibles para garantizar la suficiencia de un consumo racional, que se trata de un modelo cíclico que es mucho más que un super reciclado y que exige un cambio ecosistémico completo, y por eso también somos conscientes de que existen límites termodinámicos y económicos, de tal manera que la economía no puede ser 100% de ciclo cerrado, sino que realmente es un bucle de ciclo material en espiral y que lleva a una degradación permanente. Por eso, esta lógica de la circularidad no permite ser una solución total, sino que es una solución alternativa parcial y supone en todo caso una opción socioeconómica coeficiente y generadora de empleo. Por eso la circularidad máxima es importante para cambiar los modos de producir y de consumir, que en definitiva llevarían a un proceso mucho más sostenible. Bueno, el primer ciclo se terminó con mucha satisfacción en el año pasado, y este año pues tenemos otro panel estupendo de expertos y de colaboradores, miembros de ASIPS, y en este sentido pues el primer ponente que le toca hoy presentar su conferencia es al profesor Javier Sanarruga, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña. Y yo con esto le dejo al moderador José Luis de la Cruz Leiva que siga con la presentación de este primer conferencista, y a todos los asistentes pues les agradezco mucho esta presencia. Este es un ciclo de conferencias que así hace en colaboración con Ecoembes, y en ese sentido también agradecemos mucho la aportación de Ecoembes a este tipo de iniciativas sobre economía circular que venimos desarrollando. Muchas gracias por su atención. José Luis, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes a todos y encantado de volver a estar aquí con todos vosotros en este ciclo de conferencias sobre economía circular que desarrollamos desde la Fundación ASIPS. Mi nombre es José Luis de la Cruz, soy el secretario de la asociación y tengo el gusto de poder moderar estas
estas conferencias y moderar sobre todo amigos y especialistas en la materia. En primer lugar, hemos elegido una de las conferencias que yo creo que está más en línea con la actualidad, porque además nadie se nos escapa que tenemos un proyecto de ley de residuos en el Congreso y tenemos un anteproyecto de Real Decreto de envase, o sea, dos de las bases fundamentales de lo que puede ser el desarrollo de la economía circular. Para hablarnos de estas dos cuestiones y de muchas más en relación a lo que es el desarrollo normativo, tanto en la Unión Europea como en España, contamos hoy con Francisco Javier Sanz-Larruga, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, pertenece al Departamento de Derecho Público y al Grupo de Investigación de Derecho Público Global, y gran parte de su trabajo de investigación y docente lo ha dedicado al derecho ambiental, participando en una gran variedad de libros colectivos sobre derecho ambiental, economía verde, derecho ambiental en tiempos de crisis y también la ordenación jurídica del medio marino, así como otro libro de libre mercado y protección ambiental. Más allá de esto, también pertenece al Observatorio de Políticas Ambientales de España. Por supuesto, es miembro de ASIF, uno de los miembros que más trabaja dentro de la asociación, que también hay que decirlo, y es miembro de la Comisión Académica del Programa Internacional de Doctorado del Campus Domar e Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de La Coruña. No quiero robarte más tiempo, Francisco. Tienes todo el tiempo para ti para exponernos este momento que vivimos ahora, pues digamos, muy ligado a todo ese desarrollo normativo que nos viene con el plan europeo y con la estrategia también española de economía circular. Cuando quieras, Javier, el tiempo es tuyo. Muy bien. Buenas tardes. Permitirme, antes de nada, a todos los que me escucháis, pues deciros que estoy muy orgulloso de estar en ASIPS, la asociación que promueve este curso, este seminario, y que realmente el pertenecer a ASIPS me ha permitido, si ya estaba implicado en los temas ambientales, implicarme mucho más con la ayuda de estos grandes maestros como Luis y luego José Luis, que impulsáis de una manera magnífica pues los temas punta en este momento, porque es verdad que ahora tenemos la cabeza puesta y los ojos puestos en Glasgow, ¿no?, donde está desarrollándose la COP26, que es una cumbre de la que no voy a hablar, pero que también tiene que ver con los temas que nos ocupan. Y también podéis preguntaros, un jurista, ¿qué pinta un jurista hablando de economía circular? Porque ya me ha ocurrido en alguna ocasión que se me preguntaba, bueno, pero los juristas os metéis en temas económicos. Bueno, hay que señalar que no es un atrevimiento, es simplemente que la economía circular en este momento es una de las políticas ambientales más importantes de la Unión Europea, y no solo la Unión Europea, como veremos, y esto va a dar lugar a una serie de normas que nos afectan a los ciudadanos en cosas que ya adelanto tienen mucho que ver con los residuos, pero no solo con los residuos. Y entonces, al ser normativas que nos van a obligar a los ciudadanos a cumplir, yo creo que el derecho tiene su papel, no es el más importante. Estamos hablando de economía, un sistema económico que a veces no se conjuga bien con el sistema normativo de la circularidad. Pero de todo esto quiero hablaros en una presentación que quizá es un poco, conforme pase el tiempo, quizá la cortaré porque es bastante ambiciosa, pero pretendo un poco hablaros, como es el título de mi intervención, de la evolución de la ordenación del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el impacto que está teniendo en nuestro país. Ha bien adelantado José Luis que en este momento está en el Parlamento español un proyecto de ley de residuos, que no es otra cosa que transponer las directivas comunitarias de economía circular muy vinculadas a los residuos, y que también el gobierno prepara, se calcula para mediados del año que viene, tener ya dispuesto el reglamento que regulará el tema de los envases, también tema importantísimo en el ámbito de la economía circular. Si me permitís ya ver la presentación, quiero abordar, voy a maximizar mi presentación, no sé si tengo que hacer algo. Se ve, ¿no? Bueno, yo la veo todavía en pequeñito, pero ahora, a ver, intento maxificar, a ver ahora. No soy capaz de
Bueno, no sé si así se ve. No, es que no hay manera. Francisco Javier, tienes que darle a F5 para que se vea F5. grande la presentación. A ver, tengo un Mac, no sé si será. Si es un Mac, no. Si es un Mac, entonces tienes que darle a modo de presentación de pantalla. Bueno, yo creo que, a ver. Sí, estoy intentando dar, pero no logro, a ver. Ciérrala y vuélvela a lanzar, Cierra. que a lo mejor se ha quedado algo pillado. Le doy otra vez a compartir. Compartir pantalla. Ventana. A ver. Bueno, ahora me ha desaparecido de mi... A ver. Ventana. Y ahora no me aparece la presentación. A ver, no sé si es... A ver. Tienes que tener la presentación abierta. No te preocupes, sí, las cosas del directo es lo que tienes siempre. A ver, pues perdonar. Intenta abrir la presentación, minimiza el sistema de, de conferencia. A ver. Y... ¿Ahora la veis? No, todavía no la tengo en la mesa de control. Pues la tengo yo maximizada en mi ordenador. Vale. Entonces, vete a compartir pantalla desde el sistema de... Desde el sistema de... Ahora lo tengo. Lo que pasa es que no está maximizada, ¿no? Aprovecho este impasse de realización para comentaros simplemente que durante la presentación de Javier, cualquier duda o preguntas que os ocurran, podéis irla transmitiendo por el chat, por la aplicación, nosotros la recogeremos y se la transmitiremos a él. Mira, justo lo he dicho, ya se ha puesto todo en marcha bien, es la ley de Murphy. En cuanto bueno, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Bueno, creo que lo veis ya, ¿verdad? Lo veis y voy a pasar a exponer en mi intento de exposición, pero ya digo que es demasiado ambiciosa. Voy a dar unas ideas previas por si acaso quien me está escuchando pues ha oído hablar de la economía circular, pero no tiene claramente la idea de lo que estamos hablando. Es verdad que están los medios de comunicación, pero quizá precisar un poquito el concepto. Pero el objeto de mi intervención es ver cómo la economía circular en este momento es un aspecto clave del Pacto Verde Europeo, pero ya con antelación al Pacto Verde Europeo, que es la gran estrategia ambiental de la Unión Europea, ya la economía circular se insertó en las políticas ambientales de la Unión y al final, después de hablar de estos dos elementos de la Unión Europea, hablaré qué respuesta ha tenido hasta el momento el ordenamiento jurídico español, para acabar con unas breves reflexiones. Entre esas ideas previas he recogido una de las últimas definiciones. Es verdad que nuestro libro, dirigido por el querido Luis Jiménez Herreros, pues es para mí el centro de referencia, pero este marco conceptual que aquí aparece, ¿no? Esa estrategia política que permite transformar la economía lineal, ese usar y tirar al que estamos desgraciadamente acostumbrados, a hacer un nuevo paradigma, una nueva forma de resolver los problemas, sobre todo ante los límites que tiene nuestro planeta y para evitar despilfarrar nuestros recursos tan limitados y que se están encareciendo y que está habiendo un problema de abastecimiento. De esa manera, prolongar su vida útil en ese concepto también muy vinculado con la sostenibilidad. También nuestro seminario se encuadra en ese concepto que aparece repetido, la transición que significa un proceso hacia una cosa nueva, y no es de extrañar que la transición está de moda. Tenemos un Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La Ley del Cambio Climático, que recién se ha aprobado en nuestro país para abordar la perspectiva de la lucha contra el cambio climático, no solo es cambio climático, es transición energética, porque muy bien sabemos que está muy vinculado
en la lucha contra el cambio climático en relación con nuestro sistema energético. Pero incluso pensando en las personas que pueden sufrir los efectos de esa transición, se habla de una transición justa, una transición que esté pensando en las personas que pueden quedarse atrás, ¿no?, con los cambios disruptivos que supone el proceso de nuestra economía. Estamos hablando de una transición a una economía circular que se puede resumir en un más eficiente uso de nuestros recursos naturales y la reducción de nuestros residuos. Se podría decir que la economía circular o espiral, como es la forma y muy acertada que expone nuestro maestro Luis Jiménez Herreros, se trata de lograr una política que no produzca residuos. O sea, el futuro de las políticas de residuos será que no haya residuos, aunque esto, si bien todavía es complejo. Y además, esa transición tiene un componente enorme de transformación profunda, no es una mera estética, no es una mera cuestión externa, es abordar una transformación en nuestros usos sociales como consumidores, como usuarios de bienes y en el total sistema económico. Y ya adelanto que quizá en este momento en la Unión Europea nuestra transición a la economía circular se encuentra con algunos obstáculos porque nuestro sistema económico tradicional no se conjuga adecuadamente con los elementos clásicos de la economía circular. La economía circular se puede considerar como un nuevo paradigma. Es verdad, y bien lo sabemos, que la economía circular no es un nuevo invento y que ya desde muy lejos los economistas ambientales vienen hablando de la necesidad de un uso racional de los recursos, o sea que es algo que tiene ya mucha historia, pero es un paradigma en este momento de enorme actualidad que se conjuga y debe conjugarse con otros paradigmas que tenemos en este momento por delante. El desarrollo sostenible, ya con una larga tradición, especialmente desde Río de Janeiro 92, la estabilización económica, que es ahora la preocupación que tienen los gobernantes en Glasgow y especialmente desde el Acuerdo de París de 2015, es el gran tema, la gran preocupación de cómo estabilizar el clima, cómo lograr que no superemos a final de siglo el 1,5 grados, aunque dice el informe de la IPCC que ya 2 grados de media casi serán difíciles de revertir. Y aparece la economía circular, que tiene un enorme poder transformador, o debería de tenerlo, esto habrá que verlo, como sobre todo para las empresas, la producción industrial de productos para el consumo, pero también con un efecto transversal enorme. Veremos cómo la economía circular no es solo residuos, tiene que ver cómo utilizamos el agua, tiene que ver cómo protegemos la biodiversidad, cómo gestionamos el cambio climático, pues por ejemplo, aplicando esta política a los sumideros de carbono en nuestros bosques. Tiene un efecto enorme transversal y la Unión Europea, como veremos, lo ha puesto de manifiesto. No podía dejar de destacar la COP26, ¿no?, que en este momento está discutiéndose en Glasgow. Bien, es verdad que desde el punto de vista jurídico, hoy en día el Acuerdo de París no tiene un elemento de obligatoriedad tan fuerte como tuvo el protocolo de Kioto, pero es verdad que la COP26, que se preocupa por agrupar lo que cada país, los planes de reducción de emisiones, la adaptación, la economía circular, por supuesto que está íncita en los temas, en los instrumentos, en los objetivos que se propone. Y señalo aquí, para la COP26, el trabajo de la Fundación Ellen MacArthur, que, como es sabido, es una fundación que ha promovido ya desde principios de este siglo la idea potente, ¿no?, de la economía circular, y que aporta este documento para la COP26. Una economía circular que trata de lograr estos objetivos elementales. Estamos utilizando demasiados recursos, nuestro planeta no da más de sí, ¿no?, la huella ecológica que producimos es enorme, tiramos mucho, que aprovechamos mal y emitimos mucho. Todo esto, en definitiva, son los objetivos claves de nuestra economía circular. Y uno se puede preguntar, ya lo he dicho un poco antes, ¿qué hace un jurista hablando de economía circular? Pues, hombre, tengo no simplemente justificar mi intervención, pero yo creo que he sabido que el derecho, y especialmente el derecho ambiental, que es una especialización del derecho, está ya muy metido, ¿no?, en nuestra sociedad, en muchos temas que tienen que ver con la vida cotidiana, no solo los residuos,
la gestión del agua, las emisiones atmosféricas, y sin duda que el derecho ambiental tiene en este momento ese reto de lograr abordar esos paradigmas, el derecho de la sostenibilidad, el derecho del clima, pero en este derecho también me atrevería a decir el derecho de la circularidad. Y yo creo que se puede hablar hoy en día de un derecho circular o espiral, ¿no? Como podríamos decir con el maestro Luis. Un derecho que en realidad se basa en una larga política que ya existe en las sociedades occidentales, que está muy vinculada con los residuos, la gestión de nuestros residuos. Incluso podríamos decir que incluso en España, la ley 19 en 1975, que fue la primera ley de residuos antes de la democracia, ya se hablaba que los residuos podían ser fuente de recursos, y se hablaba ya de alguna manera muy tímidamente de la posible reciclabilidad de los residuos. Lo mismo en la Unión Europea en la que estamos insertados. Las directivas relacionadas con la gestión de los residuos son de los años 70 y son directivas que pueden beber de algún modo en esos elementos de la circularidad. Pero es que no es un tema solo de la Unión Europea, y traigo aquí a colación una ley nada más y nada menos de la República Popular China, que ya en el 2008, previamente en el 2005, el gobierno chino decidió que había la Asamblea de la República China, que había que abordar con seriedad la gestión de sus recursos, también de sus residuos, y aprobó con mucha antelación esta ley de economía circular. En nuestra Unión Europea, lógicamente Alemania, pues incluso con mucha antelación aprobó su propia ley de economía circular. Pero ahora es un tema general, globalizado, en que cada país tiene que valorar la gestión de sus residuos. Pero ciñámonos, como aparece aquí, al tema de nuestra conferencia, porque se trata de hablar qué decir acerca de la economía circular en el seno de la Unión Europea y también en nuestro país. Y en la Unión Europea hay que distinguir dos fases. Una fase que no va a ser muy larga, cuando en la Unión Europea aparecen los temas vinculados con la circularidad, y vamos a ver qué elementos son, en formatos soft law, o sea, de instrumentos que todavía no son normativos, hasta que aparece ya normativa, que se puede denominar normativa circular, y últimamente, desde 2019, finales de 2019, con la nueva Comisión Europea, ese gran instrumento que es el Pacto Verde, que lo que hace es impulsar de forma muy llamativa la economía circular. Bien, aquí como profesor que soy, cito algunos libros, ¿no? En el centro está nuestro libro, ¿no? Economía Circular Espiral, pero cito también de otros autores, ¿no? Hakenor, autor belga, ¿no? Que trabajó ya con mucha antelación en los temas jurídicos de la economía circular, y este último publicado hace breves meses también de colegas de la Universidad de Santiago, que también es bastante útil. Pasemos a la Unión Europea. Ya si vamos al tratado, una de las reformas de los tratados de la Unión Europea, el Acta de la Unión Europea, año 86, o sea que ha llovido mucho desde entonces. Era cuando España entró en la Unión Europea, España entró en 85, firmó el tratado de adhesión, y un año después se produce una de las reformas de los tratados. Es el Acta Única Europea. Y aquí aparece, por primera vez en los tratados de la Unión Europea, la política ambiental, ya que aparece una breve referencia a su título séptimo de Medio Ambiente, y se recoge entre los objetivos de aquella Comunidad Europea en su política ambiental, si se dan cuenta, la acción de la comunidad, por lo que respecta al medio ambiente, tendrá por objeto, y se dice una serie de objetivos, pero el que está señalado en rojo, garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales. Para mí, es una especificación de lo que en aquel momento podía ser economía circular, utilización prudente y racional de los recursos naturales. Pero tenemos que ir a este siglo, porque no hay tiempo para hacer una total historia, y yo ya en los comienzos de nuestro siglo en el que vivimos, este siglo, ¿no? Complejo que nos ha tocado vivir, ya empezamos a ver, tanto en normativa como en instrumentos de la política ambiental europea, elementos de esa política ambiental. Por ejemplo, la directiva, es imposible meterme de los vehículos al final de su vida útil. Ya se habla, final de vida útil, de los coches
que hay que pensar en el diseño del coche para que al final de su vida puedan ser aprovechables sus elementos que lo configuran. Importantísimo el libro verde, un libro de apertura de una nueva política de productos integrada, donde ya se habla del diseño ecológico, es decir, de abordar desde el comienzo, desde la producción de nuestros productos, cómo diseñar nuestros productos para que se aproveche racionalmente las materias primas de donde proceden y que luego generen la menor parte de residuos posibles. Todo eso se suma a una serie de foros y de planes de ecoinnovación. Ecoinnovación es la palabra justamente que se inserta en las políticas para crear ese diseño ecológico de nuestros procesos, de nuestros productos, para lograr ese uso racional y lograr reducir los residuos y mantener las materias primas el mayor tiempo posible en su vida útil. Y esto afecta, y ya lo decía en el 2008, sobre el consumo y la producción. No solo pensar en el final de la cadena del producto, pensar incluso también en los consumidores. Y esto es más difícil de gestionar. Pero es sobre todo, y yo creo que esto es importante, en la Directiva Marco de Residuos, que podemos decir que es vigente, aunque, como vamos a ver, se ha reformado recientemente, ya se hablaba de la sociedad, convertir la Unión Europea en la sociedad del reciclado. Incluso introduce un concepto clave, como vamos a ver en la economía circular, que es responsabilizar al productor, lo que se llama la responsabilidad ampliada del productor, con una estrategia Europa 2020 de la que todavía vivimos, una Europa inteligente, sostenible e integrada, una unión para la innovación. Yo cuando leí este documento, permitidme que lo señale, en 2011 se publica una iniciativa emblemática, una Europa que utilice eficazmente los residuos, aunque se está hablando de lo que aparece en el Tratado de la Unión Europea, pero yo cuando leí este documento dije, mira, aquí se está dando una verdadera revolución, que no es nueva, es ya antigua, pero al hablar una Europa que utilice eficazmente los recursos, me llamó mucho la atención, sabiendo que nuestra Europa tiene pocos recursos, que dependemos, ya no son los combustibles fósiles, dependemos de muchas materias primas de fuera, con lo cual vi aquí que era una de las claves. Pero y ya me meto acercándonos a la economía circular, es en un programa de acción del medio ambiente, el anterior al vigente, donde por primera vez en aquel programa Vivir respetando los límites de nuestro planeta, se empieza a hablar de economía circular. Sé que algún colega ha detectado el concepto de economía circular en algún documento previo, no a este, pero es un documento muy importante, la estrategia de medio ambiente de la Unión Europea hasta el 2020, la que ya claramente y expresamente habla de una economía circular innovadora o ejecutar una legislación de residuos con el fin de avanzar hacia una economía circular. Y aparece a continuación, años después, en el 2014, en el presidente Barroso, convencido de que hay que hacer algo en esta línea, un verdadero paquete de medidas de economía circular que se denominó Programa Cero Residuos para Europa. Muy vinculado con los residuos, pero una apuesta clara por la economía circular. Pero pasó que el presidente Barroso dejó la presidencia, o sea, hubo un cambio en la presidencia y llegó el presidente Juncker. Yo me acuerdo cuando se produjo este cambio de presidencia y quedó ese paquete de medidas de economía circular arrumbado. Algunos colegas europeos me escribieron, estoy pensando en el colega Nicolás de Saavedra, uno de los grandes juristas ambientales europeos, me dijo, oye Javier, hay que hacer campaña para que se traiga de nuevo el paquete de economía circular. Puede ser un desastre, ¿no? Que ese paquete en el que había tantas esperanzas se arrumbe. Y yo creo que, no por presión nuestra, pero yo creo que por presión también de mucha gente, el presidente Juncker incorporó un nuevo paquete de medidas. Cerrar el círculo se llamaba este paquete, menos vinculado a los residuos, un verdadero plan de acción para la economía circular. Recojo aquí simplemente los elementos que nos indican que es un plan no limitado a los residuos, que es un plan que tiene acciones, muchas acciones sobre la producción, en ese ecodiseño, la ecoeficiencia, en el consumo, a través de medidas que podríamos llamar de orientación del consumo de los consumidores, ecoetiquetas, también algo de la fiscalidad, que es muy importante. No podía dejar de faltar la gestión de los residuos, por supuesto, en otra de las líneas,
el mercado de materias primas secundarias, que es clave si queremos mantener los productos a lo largo de su vida el mayor tiempo posible, y se recogen como áreas prioritarias que nos sonarán sin duda los plásticos. Estamos, ¿no?, ante el tema estrella en la política ambiental y mundial, los plásticos, pero también nuevas cuestiones como los residuos alimentarios, que es un nuevo tema que ya FAO lo destacó, pero que se asume, o las materias primas críticas, esas materias que son tan claves incluso para algunos productos avanzados y que son muy escasas, y ya no digo nada en la Unión Europea. Bien, ese plan de acción se mantuvo, de ese plan surgió una cosa muy importante, y como jurista lo debo destacar, y es que se propusieron la modificación de las directivas de residuos solo, pero unas modificaciones muy relevantes que se recogen en este cuadro. Nada más y nada menos que modificar la Directiva Marco de Residuos, esa Directiva 2018-851, pero también la Directiva de Vertederos o vertidos de residuos, sobre todo para dificultar, para decir no queremos vertederos. El vertedero es la última solución, hay que reducir al máximo porque plantea muchos problemas. La normativa de envases y residuos de envases, y también una serie de directivas que tienen que ver con el ecodiseño de los productos, los vehículos al final de su vida, las pilas y acumuladores por su peligrosidad, y también los aparatos eléctricos y electrónicos que tanta difusión tienen en nuestros días. Este es un esquema, se ve el grupo normativo de los residuos, en rojo los que son afectados. Todavía quedan muchas cosas, ¿verdad?, por tocar en la economía circular, pero como se ve, es un gran impacto que la economía circular ha tenido. Directivas que ya adelanto para los no juristas, que tienen un plazo de transposición que ya ha pasado, y veremos que España ha incumplido el plazo de transposición, y veremos más adelante cómo está la situación en España. No, creo que no tenemos tiempo, porque el tiempo avanza rápido, a entrar a fondo en la Directiva Marco, que a mi modo de ver es la más importante, pero indudablemente tiene gran importancia, sobre todo en la línea de optar por el reciclado. Sobre todo, como veremos, la jerarquía de residuos, evitar residuos en la mayor parte de lo posible, las famosas R, pero también la recogida separada de residuos, la recogida selectiva obligatoria de residuos que hoy en día no lo hacemos, como los biorresiduos o los textiles, que es un gran tema estrella en la gestión de los residuos, o la distinción en los domésticos de los domésticos peligrosos, y con unas fechas y tasas a lograr en la reutilización, como ahí se ven, en una perspectiva del 2035 muy exigente, y que realmente destaco, por ejemplo, en relación con el vertido de residuos, se trata que el 2035 lleguen no más del 10% de nuestros residuos. Y tengo que decir que en España estamos en torno al 35-40, o sea que todavía 35 parece muy lejano, pero es una meta realmente bastante compleja de lograr, ¿no? Una serie de objetivos cuantificados, por ejemplo, en el reciclaje de residuos de envases, en relación con los plásticos, metales, en fin, ahí se ve una serie de elementos muy exigentes, y que quizá, pensando en España, pues todavía pienso que la normativa tiene que avanzar mucho, y veremos en dónde está la clave para lograr, si podemos, estos objetivos. También una directiva que quizá ha tenido más predicamento en la opinión pública es esta, es la directiva de plásticos. Distinta de una directiva que hubo anterior, no la he citado, pero en el año 2015 hubo una directiva sobre las bolsas de plástico, que también los consumidores hemos notado los efectos de esa directiva, ¿no? Tener que pagar las bolsas de plástico que como usuarios queremos para llevar nuestros productos en la compra. Pero esta directiva del 2019 sobre reducción del impacto de determinados plásticos, productos de plástico en el medio ambiente, creo que ha tenido, a mi modo de ver, mucho más impacto en la ciudadanía, con una exigencia de reducción. Es imposible ahora entrar en ello, pero de una serie de productos que ahora utilizamos con frecuencia, un solo uso, ahí aparecen bastoncillos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, todo esto, con unas exigencias de eliminación del mercado, y sobre todo de un proceso de sustituir los plásticos actuales por plásticos reciclables, ¿no? Todo esto es una pequeña revolución que depende mucho de la industria, que la industria se ha resistido sobre todo en los plazos de transposición, pero que es una de las grandes claves
de esta economía circular. La clave de la economía circular, si ustedes, si me preguntáis dónde está la clave de esa economía circular, la vincularíamos en este momento, no solo residuos. He hablado hasta ahora de residuos, sé que Luis me estará diciendo, ojo, economía circular no es solo residuos, pero hoy por hoy en la Unión Europea la economía circular está muy vinculada en estas normas o propuestas vinculadas con los residuos y muy vinculada con la jerarquía de residuos. Aquí está. Y vemos dos pirámides, una pirámide normal y otra invertida. Es invertir eso. Si hasta ahora utilizamos todavía la incineración, el vertedero, la valoración energética, el reciclado, es pasar a que esas gestiones de los residuos sean excepcionales y sobre todo pongamos la mano en la prevención, evitar residuos a través del ecodiseño, desde el origen, desde la producción, reutilización, reciclado, reparabilidad, es otro concepto que aparece claramente. No puedo entrar en las claves de la gestión de los residuos porque el tiempo veo que avanza más rápido de lo que pensaba y también me interesa vuestras preguntas, ¿no? Vuestras cuestiones o críticas, pero aquí he señalado algunas de las claves que a mi modo de ver lleva la economía circular adelante. De aquí surge una cuestión que será clave en España, en cualquier país, y es que el éxito de la economía circular vinculada con los residuos especialmente, está en manos de las administraciones locales. Yo creo que es un elemento importante y que, por supuesto, el grueso del futuro de la economía circular está en la industria. No me cabe la menor duda, no en ese codiseño de los productos, ¿no? Yo creo que es un tema que a mi modo de ver todavía estamos en los comienzos. Se han avanzado mucho, pero creo que estamos todavía en los comienzos, ¿no? ¿Qué ha supuesto a todo esto en la política de la economía circular europea? Porque creo que podemos hablar con legitimidad en la Unión Europea de que tenemos una política de economía circular, una de las claves de nuestra política ambiental. ¿Qué ha supuesto el Pacto Verde? Pues a mi modo de ver, este Pacto Verde que comienza con la presentación de la presidenta von Leyen finales del 2019, cuando estábamos todavía intuyendo lo que la pandemia, no intuíamos lo que la pandemia podía suponer para el mundo, pues se presenta el Green Deal europeo, que tiene un componente clave. No solo el Green Deal pretende abordar la cuestión climática, ¿no? O incluso la transición justa. Una de sus claves, como aquí aparece, y esto es una presentación de la Comisión, es conservar nuestro medio ambiente y promover una economía circular. Pero es que si vamos a las 8 subpolíticas de este Pacto Verde, que ahí aparecen, este es el esquema muy repetido en la exposición del Pacto Verde, es imposible entrar todas las políticas, hay una específicamente que se dice movilizar a la industria en pro de una economía limpia y circular. La industria, antes hablaba de la industria, el ecodiseño será clave, ¿no? En la industria. Pero es que luego las otras subpolíticas están enormemente vinculadas con la economía circular. Es el caso de la energía, uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y renovación. Por ejemplo, un tema estrella en este momento en el mundo de la construcción es los materiales de construcción, que como materiales dan lugar a muchos residuos y que se puede avanzar muchísimo en la reducción de los materiales de construcción. O, por ejemplo, ¿quién duda de que una de las claves del Pacto Verde es lograr una contaminación cero? Esto parece verdad, hoy en día todos contaminamos mucho o poco, pero sobre todo lograr una contaminación sin sustancias tóxicas. Y esto pasa muy relevantemente por el uso de la economía circular. Incluso en otro de los temas estrella del Pacto Verde, que es la estrategia de protección de la biodiversidad, la economía circular interviene mucho en los aspectos del patrimonio natural que se puede aprovechar. Hablábamos de los bosques como sumideros, se está preparando ahora la estrategia europea de los bosques, el componente, sobre todo pensando en ligando el cambio climático con la economía circular, esto es de enorme relevancia, ¿no? O una última estrategia que es la granja a la mesa, el sistema alimentario, porque fijaros, uno de los temas estrella de la economía circular es lograr reducir el despilfarro de alimentos, que es realmente insultante en un mundo donde todavía hay hambre, ¿no? Que tiremos 1/3 de los alimentos que producimos. Bueno, pues por eso esta estrategia de la granja a la mesa parte en uno de sus principios en limitar el despilfarro alimentario.
Y el Pacto Verde ha supuesto, como decía, un impulso de la economía, de la circularidad en la Unión Europea, incluso aportando nada más nada menos un nuevo plan. Digamos que sería el tercero, porque estaba el de Barroso, que apenas pudo desarrollarse, el plan Juncker, pero ahora tenemos un plan nuevo, que es este plan aprobado en marzo del 2020. Un plan que recoge elementos del plan Juncker, de los planes anteriores, y ahí podéis ver como elementos claves el textil, la construcción, la electrónica, los plásticos, como productos que tienen unos problemas importantes de generación de residuos y que si actuamos en ellos, que también está en juego en estos productos, la electrónica, sobre todo materias críticas, y el textil, que es un tema que lo habíamos desconocido hasta hace poco tiempo, los efectos que tiene el textil, ¿no? Y luego una serie de aspectos que es imposible ahora entrar, por ejemplo, en relación con los plásticos, ¿no? Plásticos que, como digo, es un tema estrella por su impacto, sobre todo en los mares, pero que tiene que ver con muchos otros aspectos. Bueno, sigo avanzando. Las claves de este nuevo pacto, nuevo plan de economía circular, aquí las he intentado reducir, pero es muy sencillo. Una política de productos sostenibles, o sea, en el origen, hay que ir al origen, esto es clave. Identificar en las cadenas de valor de los productos los temas en juego, esos que he identificado los productos electrónicos, los envases plásticos, alimentos, y estudiar cada uno de ellos y saber cómo desde el origen poder reducir el impacto, mantener a lo largo de la cadena, reducir y reducir sobre todo, y es la política que hasta ahora ha salido más en mi explicación, pero al final lograr una política de residuos más rigurosa, que yo diría que es una política de residuos, lo he oído por algún mandatario europeo, lograr que el futuro de la política de residuos es que no haya residuos, que esos residuos se llamen subproductos, que esos residuos, pero que ya no sean temas tan apasionantes como está en juego la lucha contra la obsolescencia programada, que es verdaderamente los franceses acaban de aprobar hace poco tiempo una ley desde el pilfarro con un ataque directo, aunque todavía habrá que ver los efectos de esta ley sobre la obsolescencia programada, ¿no? Cómo están, sobre todo productos técnicos que podrían aguantar mucho más tiempo, ser más sostenibles, pues tienen una forma no engañosa de reducir para que cambiemos, para que al final los abandonemos. Y todo con un beneficio clarísimo, sobre todo para ahorro energético, para que nuestra economía sea más competitiva. Es una de las cosas que la Unión Europea pone en valor, ¿no? Que la Unión Europea, frente al resto del mundo, sea más competitiva. Y también diría un elemento muy importante de la circularidad es promover la proximidad. Este tema que ha salido en el mundo de la agricultura proximidad que está poniendo de moda, pero cerrar ahora el transporte, ¿no? Que es un problema ahora de la logística, ¿no? De estos productos, cerrar, lo vimos con la pandemia, ¿no? Teníamos que traer desde lejos las mascarillas, pues lograr acercar más esos ciclos de producción, que no va a ser nada fácil en una Europa que tiene pocos recursos naturales. Y ahora creo que Luis estaba esperando que hablara de que la economía circular no es solo residuos, aunque en la presentación que he hecho, y sobre todo desde el punto de vista normativo, ha predominado los residuos. Tengo que decir la conclusión de mi intervención, la mayor parte de la economía circular ahora concretada en normas de la Unión Europea son los residuos, pero tenemos este reglamento importantísimo aprobado poco después del Pacto Verde, en mayo de 2020, sobre reutilización del agua. Se nos va a hablar en una ponencia de este seminario, Julia, de la Fundación Nueva Economía del Agua, esa fundación que tanto está haciendo por una nueva configuración de la política de aguas. Esta política es fundamental y diría además que especialmente importante para el caso de España, pero insisto, no puedo hablar de ello porque hablará nuestra colega. Y también en la Unión Europea quizá se ha oído hablar de que ya las inversiones tendrán que someterse a un control de inversión sostenible. Quizá más suena, más que este plan de inversión sostenible, suena más el reglamento de taxonomía, que establece para financiar actividades, someterlas a unos controles previos. Primero, un caso claro, que esa inversión
no cause daño significativo pues, al medio ambiente, y por supuesto estaría también ahí la salud. Pero dentro de los objetivos del reglamento de taxonomía, que es un reglamento reciente del 2020, uno de los valores que se tiene que tener en consideración es, como vemos abajo en los circulitos, el de la economía circular. Estamos en plena cumbre de Glasgow y muy recientemente, en julio, antes del verano, se publica este quizá desapercibido paquete de medidas de acción climática, que se ha denominado el paquete 55, los objetivos que tiene la Unión Europea hacia el 2030 de reducir las emisiones al 55%. Pero aquí está la ley del clima, y la ley del clima y la lucha en la acción climática y en esas metas que ahora es imposible concretar en mi exposición, nada más ni nada menos, tiene muchísimo que ver con el tema de la economía circular. Bien, pasamos por último a la última fase de mi intervención, que es cuál es la respuesta al ordenamiento jurídico español. Voy a ser más limitado en mi exposición porque la respuesta ha sido sustanciosa, pero todavía muy limitada. Hay más retos que realidades, ¿no? Pensando que también estamos en una economía circular que dará sus resultados pasados decenios, y que hay que trabajar ya pensando en las generaciones futuras. Esta es la función de los que somos ambientalistas. Permitidme que me autodenomine así. Queremos actuar con rapidez, es urgente, pero tenemos que construir hacia el futuro, ¿no?, para lograr esos objetivos. Y el gobierno presentaba, esta presentación es ya antigua, una serie de tareas por delante. Una nueva ley de residuos, que sería transponer una de las directivas a las que antes me he referido, un nuevo Real Decreto de Vertederos, que este sí que se ha traspuesto, vamos a ver ahora rápidamente, un nuevo decreto de envases, un nuevo reglamento de envases, residuos de envases, que está cocinándose, y no es cuestión del Parlamento, como es la ley de residuos, sino es cuestión del gobierno, y según el profesor Pernas, que intervendrá en la siguiente sesión hablando de un tema muy importante como la compra circular, tiene un foro muy importante del FIREC, ¿no?, que es de estudios sobre los residuos, y en ese foro intervenían las personas del Ministerio diciendo que tanto la ley de residuos como el reglamento de envases no van a llegar hasta mediados del año que viene. Esto puede parecer lo mismo la directiva de plásticos, que está en juego tanto en la ley de residuos como en el reglamento de envases. Sí que estaba previsto y se ha aprobado, bueno, perdonar, antes expongo el plan, el grupo normativo de residuos en España está capitaneado por la ley del 2011, y lo que aparece en rojo es lo que ha sido afectado por las nuevas directivas de economía circular, pero sabéis, en temas muy pequeñitos, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, o las pilas y acumuladores, pero el reglamento de vertederos. Y todavía queda mucho, y sobre todo queda lo grueso del grupo normativo de los residuos. Pero sí que se ha aprobado la estrategia de economía circular de España. Ya había una en el gobierno anterior al vigente, una estrategia que el gobierno nuevo, el gobierno actual, modificó, y que nos presenta este paquete de medidas. Una estrategia que el gobierno se ajusta y que sigue más o menos las líneas de la nueva estrategia, con un poco más de ambición, y que en definitiva orienta todos estos aspectos que aquí aparecen, que indudablemente pues tienen que ver con los residuos, pero también con la prevención de residuos, la realización y el uso de los residuos, la coordinación de administraciones, participación pública, en fin, todo lo que aquí está en juego. He señalado aquí para que se vea que hay objetivos concretos, que no son palabras vacías. Por ejemplo, el decreto de vertederos, que está ya aprobado y que ya está vigente. ¿Cómo se propone esos objetivos? Al final de todo, el que más interesa es el que España se ha comprometido, porque es la exigencia de la directiva, que en 2035 echaremos al vertedero no más del 10%, y en este momento, como se ve ahí, generamos al vertedero entre el 35 y el 40%, es una barbaridad, pero esto hay que acabar con ello. Y tenemos aquí, a continuación, el proyecto de ley estrella, que se está discutiendo en el Parlamento,
que tiene un enorme retraso porque la directiva tendría que estar ya traspuesta en esta fecha que aquí aparece en rojo, 13 de mayo de 2019, tenía que estar ya traspuesta. Y ustedes diréis, pero ese incumplimiento de la transposición tiene efectos. Ha habido discusiones, ¿no? Sobre todo en relación con los plásticos, y el gobierno tuvo que aprobar esta nota informativa diciendo que en relación con la directiva de plásticos de un solo uso hay cuestiones que ya están vigentes, pese a que a España no haya traspuesto la directiva, pero es que ya son exigencias que se deducen claramente de la directiva. Tenemos este esquema, es una ley apasionante. Yo espero que dentro de nuestro seminario el representante de Coembes hablará de algunos de estos aspectos, pero este es el esquema de nuestra nueva política de residuos, donde aparecen elementos clásicos, ¿no? Como quizá no tanto la prevención de residuos, que es nueva, que es la clave de la economía circular, al comienzo de la cadena productiva, la prevención, pero luego temas clásicos de la gestión de los residuos, transporte, gestión, reutilización, etcétera. Tema novedosísimo, importantísimo, responsabilidad amplia del productor. Otros temas también nuevos, como la reducción del impacto de los productos de plástico. Aquí se transpone en este título quinto la directiva del 2019. Suelos contaminados, que es una realidad existente y que es regular con más actualidad, algo que ya estaba antes regulado. Y una novedad muy importante, que es la intervención de impuestos, como este que aquí aparece en el título noveno, impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables. Bien. También hay unos objetivos, pero como es un proyecto de ley, paso más rápidamente en nuevos temas, en los residuos municipales, en la biorresiduos, los textiles, con unas fechas que no es que el anteproyecto de ley lo establezca, es que vienen fijados por la propia directiva. El segundo, norma jurídica, no una ley, un reglamento que compete al gobierno de la nación y que ya vamos con retraso, tendría que haber estado traspuesto la directiva de envases y residuos de envases en julio del año pasado. Ya se sabía que no íbamos a llegar porque el gobierno, teniendo ese paquete de medidas, primero tener que aprobar la ley de residuos y luego este decreto de envases, tiene la prioridad, y es lógico, de primero aprobar la ley de residuos. Y una vez que esté aprobada, aprobar la ley de envases. Parece ser, ¿no?, según las informaciones que nos ha llegado en el foro del profesor Pernas Firek acerca de la información de futurible, ¿no?, de cuándo serán aprobados, pues se habla de mediados del año que viene, ¿no?, tener estos dos proyectos normativos en marcha. Señalo aquí también el contenido, la estructura de este reglamento, y también aparece claramente, y aquí es protagonista en la regulación, tema nuevo en la política de residuos española, que es la responsabilidad ampliada del productor, que va a dar mucho que hablar y que pone en juego la intervención de la industria, de los productores. Ya no es el final de la cadena de producción, es el productor el que tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar sus envases de todo tipo, individuales o colectivos, domésticos, comerciales o industriales. Y también aparece un tema clave que yo creo que también hay que tener en cuenta, un sistema que antiguamente se utilizaba pero que cobra mucho protagonismo, el sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Qué han hecho las comunidades autónomas? Tengo que decir que, y ya para ir terminando, las comunidades autónomas se han adelantado al Estado. La primera ley, porque ha habido otras intervenciones de planes, estrategias, pero en cuanto a leyes normativas ha sido la ley del cambio climático la primera vez que nos habla en el año 2017 de la economía circular, e incluso la define. La primera definición de economía circular aparece en esta ley catalana de cambio climático. Sin embargo, creo que ha habido dos leyes que ya tienen en cuenta las directivas circulares y que han asumido, y yo creo que con bastante, no porque conozca a los autores de esta ley, por ejemplo, pero porque han sido colegas, ¿no?, la Ley de Residuos de Fiscalidad de Navarra, que creo que es una ley muy avanzada. Fue recurrida ante el Tribunal Constitucional porque el Estado entendía que Navarra superaba los estándares que tenía que fijar el Estado, y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Una comunidad autónoma puede elevar el nivel de protección, y esto quedó claro, pero también una ley más reciente, la ley andaluza, que es más vinculada al cambio climático, y una ley
más genérica la ley de 2019 de Economía Circular de Castilla-La Mancha, que es una ley, a mi modo de ver, programática, no tan desarrollada, no ley de residuos como la Navarra. Esta es una ley programática, quizá le falta a esta ley, si quiere que tenga una aplicabilidad plena, que sea concretada, ya a mi modo de ver, y lo digo con todo respeto, en una mera estrategia. Y en la comunidad autónoma en la que vivo, pues la ley de residuos, la ley de residuos que ya no podía de otra manera, aprobada en febrero de este año, que ha tenido ya por exigencia lógica no esperar al proyecto de la ley estatal, sino incorporar, y así lo hace, con bastante fidelidad, los componentes de las directivas de economía circular de residuos. Acabo ya. En la respuesta de España, y sobre todo ahora me refiero, y siento, ¿no?, el que he hablado excesivamente de residuos, ¿no?, aunque mi visión debía ser más amplia, pero creo que es justificado que todavía la Unión Europea, sobre todo, ha centrado la mano, sobre todo normativamente, en este tema, pero que el futuro no está aquí. El futuro está sobre todo en el inicio de la producción. ¿Cómo está? A mi modo de ver, en las entidades locales, gran clave de que la economía circular de los residuos tenga éxito. Es imposible sin su ayuda, y hay muchos temas que ahora es imposible entrar en ellos, donde hay todavía muchos temas por abordar a la hora de hacer esa recogida selectiva, esa colaboración de las administraciones. ¿Cómo hacemos esa gestión? ¿Será una gestión municipal o no municipal? En fin, muchísimos temas que están todavía en el aire y que plantean problemas económicos de enorme importancia para nuestros municipios y que tenemos que pagar con las tasas municipales. Ahora sí que acabo, reflexiones muy breves, simplemente para decir que estamos todavía, si bien la circularidad es un invento ya muy antiguo de los economistas, en la circularidad, que es una estrategia actual, de moda, estamos en los comienzos de una nueva etapa, que la Unión Europea, gracias a sus políticas ambientales, pues le ha dado un impulso muy importante, si bien ha comenzado por la política de residuos, pero no olvida que no solo está la política de residuos, y ahí está el reglamento de reutilización de las aguas, que el Pacto Verde, creo que uno de los temas estrella está en esta economía limpia y circular, que indudablemente la Unión Europea nada podrá hacer si los Estados miembros no se ponen a trabajar en su transposición, y España, como vamos de ver, va con enorme retraso, que dentro de España, en un país descentralizado, las comunidades autónomas tienen que desarrollar el marco estatal, que a su vez es de la Unión Europea, con planes específicos para cada residuo, para todo ese ecosistema de gestión que es muy complejo, que las entidades locales tienen un especial protagonismo en los retos de la economía circular, pero especialmente en la política de gestión de residuos, y que en todo caso la economía circular no es un fin, es un medio para lograr esa sostenibilidad, o como bien dice el maestro Luis Jiménez, esa economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. También ha dicho algún colega, ¿no?, que hoy en día quizá nuestra economía circular está demasiado vinculada a los residuos y que tenemos que dar el paso lo antes posible a que la economía circular sea realmente plena, que integre todos los elementos de la cadena productiva y que sobre todo trabaje, y todavía queda mucho por hacer, en la prevención, ¿no?, en ese ecodiseño, y ahí todavía queda mucho que hacer. Yo creo que es ya al final, disculpar si me he alargado en el tiempo, y por supuesto estoy sometido no solo a preguntas que, si las puedo responder, lo haré con mucho gusto, sino también a críticas o observaciones que queráis realizarme. Pues muchísimas gracias, Javier. No hay nada que disculpar. O sea, a mí me parece que falta mucho todavía por decir, mucho tiempo. O sea, yo creo que nos hemos quedado un aperitivo de todo lo que es esto. Yo creo que vamos, haría falta 2, 3 y 4 charlas más sobre el tema, porque lo que dejas es muchos frentes abiertos para que se hagan muchas preguntas y muchas cosas que hay que profundizar. Entiendo lo que dices, que bueno, dices, es que, perdonadme que me centra en residuos. Joder, pero es que todo lo que ya es residuos ya da para hacer una hora, no, para hacer un día entero. Y solamente hemos empezado por una parte, o sea, que nos queda toda la otra. Te agradezco
la capacidad de síntesis y el intentar abarcar todo en medida de lo que hemos podido. Antes de comenzar con las preguntas, para esperar unos minutillos así a que lleguen algunas, quiero aprovechar también un poco para recordaros a todos que este es el primero de los ciclos de conferencias que tenemos dentro de ASIPS, que el jueves que viene tendremos una segunda conferencia que estará a cargo del profesor Juan José Pernas sobre compra pública circular, ya denominada circular. Yo me acuerdo cuando hemos pasado por compra pública verde, compra pública sostenible, compra pública verde y sostenible, y hace tiempo yo hablaba de esto de compra pública circular y alguna persona podía decir, hombre, qué locura compra pública circular. Si queréis buscar, ya hay un documento de la Unión Europea que habla de esa compra pública circular, o sea que no es ninguna locura que estemos locos los de ASIP si nos inventemos palabras, no, es lo contrario. El tercer jueves la conferencia correrá a cargo de Julio Rodríguez de Coembes sobre lo que es ya más centrado en la aplicación de la parte de residuos, y la última de ellas, como bien creo que lo ha comentado también Javier, correrá a cargo de Julia Fernández, de la directora de la Fundación del Agua, sobre el nexo de unión entre economía circular y agua. Otro de los puntos, hemos hablado aquí de residuos, hablaremos de agua, es decir, hablaremos de todas. De todas ellas también digo, una de las que a mí más me gusta es la que viene a continuación también, la de José Pernas, porque creo que la compra pública es un motor fundamental y una fuerza motriz fundamental para que todo esto se lleve a cabo. Bien, tengo ya algunas preguntas, Javier, tengo aquí alguna ya por aquí. Preguntan, por un lado, si consideras que el Real Decreto de Coembes, que está en tramitación, va a suponer una reducción del littering y del residuo abandonado, favoreciendo la economía circular, y si es un Real Decreto que parece redactado para limitar los envases. ¿No sería mejor sensibilizar que prohibir? Ya, sí, es un tema, mira, complejo. Se está ahora discutiendo en el foro del profesor Pernas, ¿no? Se discutía todo esto, hay muchos intereses creados. En teoría es justamente eso, evitar el littering, claro, sobre todo en relación con el plástico, pero todavía, como decía, requiere una infraestructura. O sea, yo creo que el decreto, tal como está diseñado, aunque no soy experto en las políticas de residuos concretas de envases, pero yo creo que todavía hay muchas dudas y yo creo que el Ministerio está dando vueltas, ¿no?, de cómo lograr esto, sobre todo para lograr que sea asequible lograr los objetivos, porque de nada sirve fijar objetivos claros, que deben de estar claros en la normativa, si luego no son factibles. Y tiene que haber como toda una transición. Ya sé que, ¿verdad?, algunos oyentes desearán acabar cuanto antes con las externalidades que ahora padecemos, pero todo requiere, sobre todo en procesos donde hay elementos, infraestructuras de gestión. Y a mi modo de ver, el decreto está bien planteado, pero todavía yo creo que el Ministerio está dándole vueltas con una información pública muy fluida de muchos sectores, de administraciones, de empresas, porque ahí va a estar la clave, no me cabe la menor duda. Hay otros que critican de si que la empresa privada puede, digamos, reducir, ¿no?, el nivel, ¿no?, de exigencia que establece la directiva, pero yo creo que esto tiene que ser un trabajo colectivo, sin el cual, ya digo, de nada sirve adoptar unos objetivos claros y luego su aplicabilidad es incierta. Es lo que puedo comentaros al respecto. Gracias, Javier. Antes también dijiste una cosa que tiene mucho que ver también con todo esto, con lo que es la implicación de las entidades locales. A nadie se nos escapa que gran parte del presupuesto municipal va para la gestión de residuos. Entonces, este Real Decreto y este desarrollo normativo va a ser algo que les va a implicar directamente y que les va a incidir directamente en su gestión. No sé si estás de acuerdo conmigo. Esta pregunta, perdona, que no venía por ningún lado, pero se me ha ocurrido a mí ahora también hacértela en función de lo que has ido comentando. No sé cómo ves tú cómo les va a implicar a los municipios todo este desarrollo normativo. Mira, es total, vamos, indudablemente en la gestión de residuos intervienen las comunidades autónomas, ¿no?, con planificación autonómica, que es muy relevante, pero luego ya para el contacto, la última milla, ¿no?, el contacto con el ciudadano, la recogida, la gestión que forma parte de la autonomía municipal, pero, y el coste que esto va a suponer, sobre todo hacer una recogida selectiva.
Esto supone dinero, supondrá, yo creo que fórmulas de cooperación intermunicipal. O sea, no penséis solo en grandes ciudades, pensar, ahora estamos con el reto demográfico y el mundo rural. O sea, hay todavía muchos retos en los servicios del mundo rural, y las grandes ciudades tienen muchos problemas, pero también más posibilidades. Y yo estoy pensando en la España global y tiene que pasar por nuevas fórmulas de colaboración que están contempladas en la normativa, o sea, que existen, pero que va a haber que romper muchas inercias, a veces malas, ideológicas, en el sentido de los colores políticos, para unirse plenamente, como se ha hecho en otros países. No estoy pensando en Alemania, ¿no? Pues por la gestión de los residuos, no importa el color de los Länder o las municipalidades, es un servicio que hay que dar con la máxima eficacia, y esto va a requerir un enorme esfuerzo por las grandes ciudades, por supuesto, pero también por los pequeños municipios, que pasará, yo creo, en gran parte por la colaboración intermunicipal. Gracias, Javier. Perdonad, aquí hay una cuestión muy relevante, no me he dado tiempo a hablar. El elemento también de los usuarios, de los que contaminamos, de los que generamos residuos, el pago por generación. Ese es un tema importantísimo, que ya en España algunas experiencias, pero ya se está extendiendo en países del norte de Europa. O sea, lograr, que sería lo más ajustado, el principio que contamina paga, que nosotros paguemos según los residuos que generamos. Claro, eso es lo ideal, pero lograr articular eso y que funcione, por ejemplo, establecer depósitos para nuestros residuos con nuestra clave, en donde vamos aportando nuestros residuos, y según su cuantificación y su tipo de residuos pagamos una otra tasa. Claro, imaginaros, eso es lo ideal, pero podéis imaginaros que no es nada sencillo. Pero hacia ahí va un poco la idea, ¿no? No es solo cuestión, podría parecer, ¿no?, que cargar mucho la mano en la responsabilidad pública, sí, pero en los ciudadanos, y sobre todo en esa ajustarse a lo que cada uno contaminamos o lo que producimos. Genial, Javier. En esa línea, bueno, contestas en parte otra cuestión que preguntaba otro de los asistentes, en el cual te decía que si le parece lógico que hablando de los nuevos sistemas de separación que debería de aplicarse dentro de la recogida de residuos, el pensar en el uso de nuevas tecnologías. Que entiendo que lógicamente las nuevas tecnologías tienen que usarse. Pero vamos, yo creo que ya has contestado en parte. ¿Quieres añadir algo más de todas formas a esto? No, hombre, dentro del Smart City, que ahora pues se habla, bueno, Smart City, yo defiendo Smart Village, también en el rural. Lógicamente las tecnologías nos pueden servir. No pensemos que va a venir un dron a recoger los residuos de nuestra casa, seguramente no sea lo adecuado, ¿no? Pero sí que a la hora de, por ejemplo, de establecer la monitorización de la gestión de los residuos, yo creo que eso es muy relevante. Incluso en las plantas de separación de residuos, como ya existen, ya se utilizan células, o sea, tecnologías más o menos avanzadas para la separación de residuos. Yo creo que, por supuesto, no podemos pensar que todo esto funciona sin las TIC. Hay que pensar que el Pacto Verde, aunque es una política muy ambiental, está muy en juego, y esto lo vemos en los nuevos recursos del Next Generation, muy vinculado con la otra gran política de la Unión Europea, que es la Europa digital. No son separadas. O sea, hay unas enormes interacciones entre esta política ambiental, el Pacto Verde, y lo que suponen las TIC y todos los aportes, ¿no?, de la inteligencia artificial, el Big Data, para gestionar todo eso. Por supuesto que hay una enorme interrelación, ¿no?, entre la política, residuos, puede ser la gestión de las aguas, lo que se quiera, pero es indudable, sin las TIC poco se puede lograr. Y también, como decía un amigo mío, Smart Cities, pero con Smart Citizens. Sí, por supuesto. Por supuesto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque las ciudades son inteligentes. Si lo son tanto sus gestores, como también si se promueve una inteligencia ciudadana. Por ahí va un poco, quería comentar que hoy en las Smart City está la técnica de la procreación, ¿no?, que comenzó en algunos estados de Estados Unidos, ¿no?, a través de las tecnologías de la información, hacer partícipes a los ciudadanos de sus necesidades y comunicar a la administración los problemas que hay. Pues que en mi barrio hay un problema de no solo un vertido, hay una concentración de
de basuras, de olores, a través de las TIC puede actuarse, puede servir de cauce de comunicación inmediata. Eso se está haciendo ya y yo creo que es un instrumento, por supuesto, fundamental, en el que son las administraciones, pero también los ciudadanos, ¿no? La inteligencia de los ciudadanos. Justo con eso, que de la sinergia que decías de la estrategia digital con la estrategia de economía circular, preguntan en esa línea, relacionado también con la COP. Hemos visto que uno de los acuerdos no vinculantes que se acaba de aprobar en la COP por 103 países, si no recuerdo mal, ha sido esa reducción de las emisiones de gases de metano. Entonces, en ese sentido también preguntan, hombre, esto es directamente una relación sinérgica con la economía circular, ¿no? Una cosa no puede ir sin la otra, ¿no? Es lo que están... Total, sí, ¿no? Porque, como es bien sabido, bueno, aparte está el tema de los vertederos, ¿no? Que mal gestionados, o sea, hoy en día los vertederos están regulados y la exigencia para tener un vertedero legal son muy grandes. O sea, no quita que el futuro tienda a que haya cada vez menos vertidos a vertedero. Pero hoy en día hay unas medidas, ¿no? Por ejemplo, de extracción de los gases que genera un vertedero, ¿no? Que se pueden reutilizar y se reutilizan en algunas instalaciones, ¿no? Luego está el tema de las granjas, ¿no? El ganado, ¿eh? Aquí hay la polémica de la carne, ¿no? Que no voy a entrar, pero indudablemente hay muchas cuestiones ahí pendientes que están en una economía que no es fácil, no es como algunos gases de efecto invernadero que están muy centrados en determinadas industrias. Hablamos de sectores ya más dispersos y ahí está un poco la conciencia, un poco de esos sectores, pensemos en el sector agrario, pues es un sector muy disperso donde a veces no hay, son pequeños productores, donde no tienen a veces esa capacidad para gestionar adecuadamente, o sea que es desde luego la adopción de una medida muy importante. Los gases del metano son un elemento importante y muy dañino, ¿no? para nuestros atmósfera, pero con el origen de los problemas muy diversificado, o sea que plantea, a mi modo de ver, muchos problemas de gestión, pero vamos, aplaudo esa medida, por supuesto. Hay una cuestión más que preguntan, una de las cuestiones más que tenemos, la última que encuentro aquí, que dice que cada vez se hace más hincapié en la responsabilidad aumentada del productor, pero que al final toda la legislación parece que termina en el ciudadano, ¿no? El coste de las bolsas de supermercado, el sistema de evolución de envases, de envases, disculpad, que me he ido al agua de repente. Además, parece que en casa tenemos que tener 5 o 6 contenedores por separado. Entonces, dice que no sería más necesario hacer más hincapié en esa responsabilidad ampliada del productor, cómo tratar ese tema. O sea, no sé si en este caso algo tiene que ver con la nueva visión de la responsabilidad empresarial que tiene la Unión Europea, yo sé, bueno, creo, tú lo sabrás mejor que yo, que se está haciendo una revisión de la directiva de información no financiera y se están viendo todas estas cosas. No sé si por ahí van los tiros, ¿no? En qué medida empezamos a no solamente tener la responsabilidad del ciudadano y que se pare, sino también la responsabilidad de las empresas. Yo creo que va por ahí la pregunta que han hecho. Sí, totalmente. Yo creo que es uno de los temas estrella. En el último foro del profesor Pernas, lo cito porque creo que es muy relevante, se dedicó a la responsabilidad amplia del productor. No significa que ese esfuerzo que tiene que hacer el productor en el ecodiseño, en pensar cómo reducir los residuos, va a suponer un costo que al final va a llegar al consumidor, ¿no? O sea, quiere decir que, lógicamente, los costes se van a trasladar, pero ya será otra cosa diferente. Hoy en día tenemos unos productos que no han pensado en eso, y entonces es donde se carga más el precio en el consumidor para la gestión de esos residuos. Pero creo que ese es un tema que plantea problemas todavía de aplicación. O sea, salía en el foro que estamos ante una cuestión que requiere mucha ecoinnovación, que por supuesto la Unión Europea en ese reglamento de taxonomía, que me parece muy relevante, pone de manifiesto que no se financiará con fondos públicos algo que pueda poner en peligro el medio ambiente, que cause daño al medio ambiente y que valorará especialmente si esas inversiones
van en la línea de economía circular. Y ahí está claro, y yo creo que está muy, muy relacionado con eso, que esas inversiones, que algunas serán industriales, pues estén valorando especialmente la aplicación de esa responsabilidad amplia del productor. Pero yo creo que es potentísimo ese elemento, que nuestros proyectos normativos tocan en el fondo de esta cuestión. Es un tema, para mí, lo más novedoso de nuestra normativa, pero creo que va a plantear problemas de concreción, como ahora está ocurriendo, ¿no?, con sustitución de los plásticos, ¿no?, que ya es una exigencia de plásticos reciclables y tal. Eso va a ser un reto, a mí me parece, los más enormes, pero de los más importantes que tiene por delante la economía circular. Es lo que le puedo decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, Javier, que ahora estás diciendo eso de la taxonomía y de la responsabilidad de las inversiones, y mirando yo memorias de sostenibilidad de diferentes empresas del IBEX 35, que todas dicen lo que hacen con los ODS. Bueno, hay algunos bancos que dicen que ellos, no es material para ellos el cumplimiento del ODS de biodiversidad, porque ellos al fin y al cabo solamente tienen oficinas y tienen papeles. Y claro, digo yo, bueno, alguna responsabilidad tendrá cuando tú pones el dinero en determinados proyectos. No es lo mismo ponerlo en un sitio que en otro, ¿no? Y yo creo que por ahí está justo donde va esa parte de taxonomía que estás diciendo, que me parece fundamental, ¿no? Para decir, hombre, responsabilidad tienes. Tienes toda la razón. Hay una última pregunta también que ha venido, que acaba de entrar, que en la que dicen que has nombrado justo las Smart Cities, y dice que es un concepto que, si no te parece que es un concepto que ha quedado algo obsoleto con la crisis económica, con el COVID y con demás. Si a lo mejor el concepto de Smart Cities ya no es el concepto, no sé, un concepto Sí, no, moderno, ¿no? No, entiendo. Permitirme también que sea crítico. Hablamos de economía circular y algunos autores han declarado que si no lo asumimos seriamente puede ocurrir como la sostenibilidad, que estamos de acuerdo, los que oímos, yo creo que este seminario, de que estamos convencidos de que por ahí debe de pasar el futuro de nuestras sociedades, pero que si lo utilizamos mal, que si lo manipulamos, si utilizamos el greenwashing, ¿no?, en el mundo empresarial, pues podemos deteriorarlo y que al final en la opinión pública aparezca como un concepto. Y Smart City pienso que ha podido ocurrir lo mismo. Para cualquier cosa que sea un pequeño adelanto, ¿no?, en la gestión de nuestras ciudades o nuestros pueblos, Smart City, pues no necesariamente es un avance importante. Con lo cual destaco eso, que tenemos que asumir seriamente estos conceptos, que indican mucho, que son expresivos, pero ojo, que no los manipulemos, que no los utilicemos de cualquier manera, porque pueden erosionarse y perder su sentido, incluso hacerse antipáticos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tomarse en serio estos retos que tienen concreciones tan concretas, y yo me he referido a las normativas, pero son las que tenemos por delante. No solo son las normativas, hay también cuestiones que tienen que ver con las administraciones públicas. El profesor Pernas hablará de un aspecto muy importante, ejemplificador, que primero que den buen ejemplo a las administraciones públicas, con la compra verde, ¿no?, que establezcan en sus pliegos de contratación esos elementos. O sea que, por eso, frente a lo que dices, estoy totalmente de acuerdo con esa pregunta, que Smart City se ha podido debilitar por quizá utilizarla abusivamente y sin referirse a lo que propiamente es el objetivo que propone. Pues muchas gracias, Javier. ¿Hay alguna cuestión? No veo ninguna pregunta más. Llevamos ya 1 hora y media, aunque parezca mentira, porque se pasa el tiempo volando. Yo me quedaría mucho más tiempo, lógicamente, contigo hablando de todo esto. No sé si hay algún apunte más que quieras hacer sobre la legislación que viene, que puede venir, o las necesidades que hay en materia de economía circular hacia otro punto. No sé. Pues yo creo, José Luis, que para no aburrir al personal, creo que he resumido bastante lo que quería decir. O sea que en el aspecto normativo ahora lo que tenemos es el paquete en España, ¿no?, la transposición de las directivas, pero luego está el reto de la aplicación, y sobre todo creo que el Estado tiene su papel muy importante, pero está en las comunidades autónomas y en los entes locales la clave, y en la ciudadanía también, que debe colaborar a esa gestión, pero para que ello requiere que tenga signos claros de cómo hay que hacer las cosas. Y yo os aseguro, por un amigo que acaba de estar en Alemania, que es un país modélico, ¿no?, en la gestión de sus residuos, que no es fácil para un ciudadano alemán
recoger el día adecuado el residuo correspondiente. Bueno, ya está muy acostumbrados, pero si vas de fuera de Alemania, te vuelves loco. Mi amigo, que es un catedrático de universidad, se la vio y deseó. Por eso es muy importante también la pedagogía, ¿no? El facilitar a la ciudadanía, si no será imposible lograr los objetivos que propone al menos la política circular de residuos. Y nada más, ese mensaje simplemente quería señalar. Hombre, soy optimista, pero hay mucho por delante. Prefiero ser optimista, ¿no? Pero todo esto que viene encima pues va a requerir, pues, vamos, una implicación total y una inversión muy considerable. Y ahora es un buen momento con los fondos. Gran parte de ellos, un tercio, ¿no? Si no me equivoco, de los Next Generation van en la línea, no de residuos, pero de la política, el Pacto Verde, con lo cual es un momento adecuadísimo para abordar con seriedad estos retos. Vale, bueno, creo que ha quedado, vamos, yo creo que más que redonda la ponencia, la presentación y el foro de hoy, la charla que teníamos. Recordaos, sobre todo, que os veo la semana que viene, día 11, a las 6 de la tarde, con el profesor Juan José Pernas, para tratar el tema de la compra pública circular como fuerza motriz para el desarrollo de una economía circular en España, tanto a nivel global, o sea, a nivel estatal, como a nivel autonómico y a nivel local, con la complicación que tiene el trasladar a la administración procedimientos nuevos y la inclusión de estas variables. Pero no es tan difícil, hay pequeñas cositas que se pueden incluir y que ya es empezar a poner un paso. Despedirme de todos vosotros, agradeceros el haber estado aquí con nosotros, agradecer a Javier la excelente ponencia que nos ha dado y agradecer también, lógicamente, a Ecoembes por facilitarnos y por permitirnos hacer estos foros de conferencias sobre economía circular en ASICS. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene.